Cuando tenía 18 años, mis padres me entregaron un billete arrugado de 20 y dijeron, mi hermana merecía el futuro, no yo. Sin susurro, sin vacilación, solo un veredicto bajo la lluvia. La voz de mi padre era de acero. La mano de mi madre estaba fría, y la puerta se cerró detrás de mí como si el mundo hubiera decidido que no valía la pena conservarme. Me quedé allí empapada hasta los huesos, con la maleta a mis pies, la luz del porche apagándose sobre mí. 5 años después, esa misma luz parpadeó de nuevo. Solo que esta vez, yo era la que estaba detrás del escritorio. Y mi hermana era la que pedía una oportunidad. Antes de contarte cómo se cerró el círculo, dime desde dónde estás escuchando. Para que sepa que no soy la única a la que le han dicho que no merecía un futuro. Nuestra casa en Bloomington siempre olía a limpiador de limón y aceite de motor. La obsesión de mi madre por las apariencias y la de mi padre por el control. Desde fuera, parecíamos normales. Por dentro éramos una jerarquía silenciosa con mi hermana Laia en la cima y yo en algún lugar por debajo del pliegue. Papá Martín Avery dirigía un pequeño taller de autos después de dejar su trabajo de maestro. Creía que el sudor era prueba de valor. Mamá Lane llevaba los libros de la familia como llevaba sus emociones, columnas ordenadas, sin espacio para errores. Y Laia, ella era su milagro. Bonita, articulada. Estudiante de Relaciones Públicas con una sonrisa de 1000 vatios. Cada cumplido en esa casa se curvaba hacia ella como la luz doblándose hacia su fuente. Aprendí temprano que mi lugar era la silla plegable al borde de la mesa del comedor. Patas metálicas frías, inestables, fáciles de guardar. Cuando Laia cumplió 16, le regalaron un Honda usado con un lazo rojo. Yo recibí una tarjeta de regalo de librería. Mamá dijo, «Te gusta leer, ¿verdad?» Yo dije, «Gracias», fingiendo que la palabra no quemaba. Pero el día que llegó el sobre, el que tenía el sello azul de la universidad, creí por un segundo que el guión podría cambiar. Había trabajado después de clases, dando tutorías a niños, reparando electrodomésticos viejos solo para ahorrar dinero. Cuando abrí ese sobre y vi felicidades, pensé que tal vez me verían. Esa tarde, me paré en la cocina sosteniendo la carta como una bandera. Entra a Indiana State. Dodge. Me dieron una beca. No es completa, pero papá ni siquiera levantó la vista del periódico. No podemos pagar 2 matrículas, dijo secamente. Mamá suspiró, ordenando facturas en la encimera. El prederecho de Hila ya es caro. Tendrás que ser realista. Realista. Repetí. He trabajado por esto. Puedo cubrir el resto. Papá dejó el periódico. Su voz se volvió cortante. Entonces cúbrelo todo. TN's 18. Scarlett. Hora de ser independiente. El teléfono de Laia vibró. Sonrió mirándolo, luego dijo suavemente, «Está exagerando». Esa palabra exagerando fue la mecha. Había tragado su silencio durante años, pero esa noche dije lo que nunca me había atrevido. Nunca me han preguntado qué quiero. La mesa se quedó inmóvil. La mano de mamá tembló una vez antes de que metiera la mano en su bolso, sacara un billete de 20 pesos y lo presionara en mi palma. «Sé independiente», dijo. Papá no volvió a mirar. Empaqué esa noche, una maleta, unos cuadernos, mi carta de aceptación doblada en la chaqueta. Cuando salí, la lluvia ya había empezado. Laia estaba en la ventana, su reflejo borroso contra el vidrio. No saludó. Así fue como empezó. Con una puerta cerrándose y el sonido del trueno tragándose mi nombre. La primera noche sola, aprendí lo frío que puede sentirse el metal. El banco de la parada de autobús estaba resbaladizo por la lluvia, y el 20 en mi bolsillo ya estaba húmedo. Cada auto que pasaba me salpicaba un poco más pequeña. Seguí mirando la carta de Indiana State, la tinta empezando a correrse, las palabras aún tratando de significar algo. A medianoche, las luces de la calle zumbaban como si temblaran también. Me dije que encontraría una manera, un trabajo, una habitación, cualquier cosa. Pero la verdad era que ni siquiera tenía una dirección para escribir en un formulario. Para la tercera noche, mi cuerpo dolía de fiebre. El aire se sentía afilado en mis pulmones. Recuerdo la voz de un hombre cortando el zumbido de los neumáticos. «Oye, ¿estás bien?» Tenía tal vez 50 años, cabello gris, ojos amables.
Su nombre era David Reed, un conductor de camión de larga distancia que se había detenido por café. Me dio su chaqueta, llamó ayuda y se quedó hasta que llegó la ambulancia. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, demasiado limpias. Una enfermera sujetó una etiqueta a mi muñeca. Nombre: Scarlett Avery. Dirección: desconocida. Esa palabra golpeó más fuerte que la neumonía. Desconocida. Cuando desperté, había una taza de espuma de poliestireno con jugo de naranja en la bandeja y un 20 doblado cuidadosamente debajo. La enfermera dijo que el hombre lo dejó para mí. Dijo: lo necesitarás más que él. Me dieron de alta 2 días después, aún débil, con un folleto del refugio Haven House. Estaba encajado entre una lavandería y una casa de empeños, pintura descascarada, letrero parpadeante, pero calor adentro. La mujer que lo dirigía, Ruth Nolan, me miró como nadie lo había hecho en mucho tiempo, directo a los ojos. Tienes una cama, un candado, una oportunidad para reconstruir. Eso es todo lo que pedimos, dijo. Así que limpié pisos, doblé sábanas, fregué baños. Mis manos se agrietaron por la lejía, pero el trabajo se sentía como prueba de que existía. Las otras mujeres me llamaban la callada. Mantuve la cabeza baja, ahorré vales de comida, recolecté volantes de trabajo. Una tarde, Ruth colgó un papel en el tablero. Se busca ayuda en Alvarez Diner, Fifth and Pine. Estaba escrito a mano, el tipo de anuncio que la gente pasa sin leer. Pero lo vi y pensé, tal vez aquí es donde empieza. A la mañana siguiente, caminé allí con zapatos prestados. El diner olía a café y tostadas quemadas, el tipo de lugar que no fingía ser otra cosa. Detrás del mostrador estaba Elena Alvarez, mangas arremangadas, cabello con mechas grises. Me miró una vez, vio mi abrigo de tienda de segunda mano y la banda del hospital aún tenue en mi muñeca. ¿Alguna vez has servido mesas? No, dije, pero aprendo rápido. Me lanzó un delantal. Bien. Empieza con las botellas de jarabe. Si duras la semana, te pagaré. Esa noche, mientras limpiaba el mostrador y escuchaba la lluvia golpeando la ventana, me di cuenta de algo. El silencio no tiene que significar derrota. A veces es solo el sonido de reconstruir. Los días en Alvarez Diner se fundieron. Mañanas espesas con el olor a grasa de tocino. Noches resonando con el siseo de la máquina de café. Mis brazos dolían. Mis pies ampollados, pero por primera vez, el agotamiento se sentía limpio. Era mío. Elena Alvarez no desperdiciaba palabras. Me corregía sin mirar. Te pediste un lugar. Los clientes notan detalles. Su tono era áspero, pero sus ojos llevaban un respeto silencioso que creció a medida que dejé de dar excusas y empecé a arreglar cosas antes de que preguntara. Cada turno, observaba cómo funcionaba el lugar, quién entraba cuándo, qué pedidos se acumulaban, qué suministros se acababan primero. El caos tenía patrones. Para la segunda semana, empecé a reorganizar. Saleros rellenados por sección, condimentos ordenados por fecha de entrega, facturas apiladas por proveedor. Garabateaba todo en un cuaderno barato que guardaba en el bolsillo del delantal. Una mañana, un camión de entregas retrocedió tarde al callejón otra vez. El conductor, Ben Carter, Salto, Tarareando Bellito. Lo siento, tráfico, dijo, rodando cajas por la puerta trasera. Lo ayudé a descargar huevos aquí, harina, sus perecederos al frente. Me observó un momento, luego sonrió. Siempre ordenas las cosas así. Hace más fácil encontrarlas después, dije. Tienes cabeza para sistemas, respondió. Fue el primer cumplido que no se sintió como caridad. Esa noche, me quedé después del cierre dibujando un mejor horario de entregas en servilletas, líneas y círculos, flechas conectando proveedores. Cuando Elena lo encontró en el mostrador a la mañana siguiente, lo estudió un largo momento. ¿Hiciste esto? Asentí, nerviosa. Lo dobló y lo guardó en su delantal. Sigue pensando así. El mundo funciona con caos. Gente como tú lo mantiene en movimiento. Las semanas se convirtieron en meses. El diner se volvió una lección viva en logística. Construí hojas de cálculo en la vieja computadora del refugio, rastreando flujo de suministros, mapeando rutas, calculando horas. Cuando el camión de Ben se descompuso un día,
Reorganice las entregas de la semana por teléfono. Todo llegó a tiempo. Me llamó el GPS humano. Me hizo reír, pero también hizo que algo dentro de mí cambiara. Tal vez no estaba reconstruyendo mi vida. Tal vez la estaba diseñando. Cuando Eberline Efrat abrió un puesto de oficinista, Ben me trajo el volante él mismo. Serías perfecta para esto, dijo. Dudé. No contratarán a alguien sin título. Inténtalo de todos modos, insistió. Así que lo hice. Imprimí un currículum de 2 páginas que olía levemente a café de diner. El gerente, Tom Whitaker, hizo preguntas simples. Organización, comunicación, resolución de problemas. Respondí, honestamente, sin adornos. Se recostó, estudiándome. No tienes título, pero tienes instinto. Podemos trabajar con eso. Esa frase lo cambió todo. En Eberline, aprendí cómo se sentía el control, sistemas, rutas, datos. El mundo finalmente tenía estructura y yo podía leerlo. En un año, me convertí en la que reescribía esas rutas, arreglando las ineficiencias que nadie más veía. Ese fue el momento en que entendí que no necesitaba su mesa. Estaba construyendo toda una red. Tomó 5 años convertir ese cuaderno de diner en un imperio. Emerge Operations Group empezó como un escritorio prestado en una oficina con corrientes arriba de una imprenta. Solo yo y una laptop de segunda mano. Cada factura, cada llamada, cada noche sin dormir era un ladrillo más en la pared entre quien había sido y quien me estaba convirtiendo. A los 23, esa pared tenía vista al horizonte de Seattle. Mi compañía entrenaba a pequeños negocios para funcionar como gigantes. Pago justo, sistemas eficientes, sin potencial desperdiciado. Guardé algunos recordatorios enmarcados en la pared de mi oficina, la muñequera del hospital marcada dirección desconocida y el billete arrugado de 20 pesos que mi madre había presionado en mi mano. Una reliquia de lo que costaba ser olvidada. Esa mañana, Maya, mi gerente de recursos humanos, apareció en mi puerta con su tablet. Nueva candidata para el puesto de coordinadora de operaciones, dijo. Fuerte historial. 3 años en logística de ERP. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos en la pantalla. El nombre es Laia Avery. Por un segundo, pensé que había oído mal. Luego el aire se volvió más pesado de alguna manera. No levanta la vista. Solo dije, programa para el martes. El martes llegó con lluvia constante, suave y rítmica contra las ventanas. Llegué temprano, ordené los papeles en mi escritorio. Luego miré el 20 enmarcado. La tinta se había desvanecido en un fantasma de verde, pero el recuerdo era afilado como siempre. A las 9 en punto, Maya golpeó una vez antes de abrir la puerta. Está aquí. Hazla pasar. El clic de tacones en el piso pulido. Ese mismo ritmo confiado que una vez envidié cuando caminaba por nuestro pasillo en Bloomington, bañada en la atención de nuestros padres. Cuando la puerta se abrió, Laia entró, compuesta, elegante, cabello recogido como mamá solía hacerlo para su recital. Sonrió cortésmente. Buenos días. Buenos días, dije. Por favor, tome asiento. No me reconoció. Por supuesto que no. Para ella, yo era un fantasma usando el éxito como armadura. Maya hizo la introducción formal, ajena a la historia sangrando en la habitación. Esta es la señorita Scarlett Avery, fundadora y CEO. El nombre aterrizó entre nosotras como una chispa. Laia parpadeó, un pequeño temblor pasando por sus dedos mientras ajustaba su carpeta. Avery, repitió suavemente, insegura de conectar los puntos. Gesticulé hacia la silla. Comencemos. Su currículum era sólido en papel, al menos. Habló de gestión de proyectos, coordinación de equipo, liderazgo bajo presión. Cada palabra ensayada, una máscara que probablemente había usado por años. Escuché, dejando que el silencio llenara los espacios entre oraciones hasta que empezó a moverse en su asiento. Finalmente, pregunté, cuéntame de una vez que tuviste que manejar un conflicto. Dudó. Bueno, en mi última compañía, hubo una disputa de personal. Tuve que imponer justicia, asegurarme de que todos obtuvieran lo que merecían. Me incliné hacia adelante, codos en el escritorio. Justicia, repetí, mi tono calmado, medido. Esa es una palabra interesante.
¿Qué significa para ti? Encontró mi mirada, el primer destello de confusión en sus ojos. Significa asegurarse de que todos tengan la misma oportunidad. Todos. Sí, dijo rápido. Todos. La palabra quedó colgando, afilada e inestable. Luego sus ojos se desviaron a la pared detrás de mí. Vio los marcos, la muñequera, el 20. Observé el momento exacto en que el reconocimiento llegó. Su aliento se atrapó. El color se drenó de su rostro. Su voz se quebró. Scarlett. El sonido de mi nombre de su boca se sentía tanto extranjero como familiar. Miri Costiana Maisela. Estamos aquí para discutir tus calificaciones, dije uniformemente. Por un segundo, no pudo hablar. Sus manos temblaron mientras cerraba la carpeta en su regazo. Yo no sabía. Pensé que no sobreviví. Terminé en voz baja, sus ojos llenos. Nos dijeron que te fuiste. Quería. La corté con un pequeño movimiento de cabeza. Esto no es sobre el pasado, señora Avery. Esto es un entorno profesional. Tragó fuerte, tratando de encontrar su equilibrio de nuevo. Lo has hecho bien, logró decir. Tú también, dije suavemente. Has aprendido a sonar sincera. La habitación quedó en silencio excepto por la lluvia susurrando contra el vidrio. No quise, empezó, pero levanté una mano. No estoy enojada, dije. La ira era un lujo que no podía permitirme. Construí algo en su lugar. Sus lágrimas rompieron entonces, rápidas y silenciosas. Mamá y papá te extrañan. Lo lamentan todo. La estudié un momento, cada pieza de la vieja jerarquía reproduciéndose en mi mente. Su auto con lazo, mi silla plegable, sus aplausos, mi silencio. Tomaron sus decisiones, dije finalmente. Y tú también. La voz de Laia bajó a un susurro. No los detuve. Debería haberlo hecho. Tomó 5 años convertir ese cuaderno de Dainer en un imperio. Emerge Operations Group empezó como un escritorio prestado en una oficina con corrientes arriba de una imprenta. Solo yo y una laptop de segunda mano. Cada factura, cada llamada, cada noche sin dormir era un ladrillo más en la pared entre quien había sido y quien me estaba convirtiendo. A los 23, esa pared tenía vista al horizonte de Seattle. Mi compañía entrenaba a pequeños negocios para funcionar como gigantes. Pago justo, sistemas eficientes, sin potencial desperdiciado. Guardé algunos recordatorios enmarcados en la pared de mi oficina, la muñequera del hospital marcada dirección desconocida y el billete arrugado de 20 pesos que mi madre había presionado en mi mano. Una reliquia de lo que costaba ser olvidada. Esa mañana, Maya, mi gerente de recursos humanos, apareció en mi puerta con su tablet. Nueva candidata para el puesto de coordinadora de operaciones, dijo. Fuerte historial, 3 años en logística de ERP. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos en la pantalla. El nombre es Laia Avery. Por un segundo, pensé que había oído mal. Luego el aire se volvió más pesado de alguna manera. No levanta la vista. Solo dije, programa para el martes. El martes llegó con lluvia constante, suave y rítmica contra las ventanas. Llegué temprano, ordené los papeles en mi escritorio, luego miré el 20 enmarcado. La tinta se había desvanecido en un fantasma de verde, pero el recuerdo era afilado como siempre. A las 9 en punto, Maya golpeó una vez antes de abrir la puerta. Está aquí. Hazla pasar. El clic de tacones en el piso pulido. Ese mismo ritmo confiado que una vez envidié cuando caminaba por nuestro pasillo en Bloomington, bañada en la atención de nuestros padres. Cuando la puerta se abrió, Laia entró, compuesta, elegante, cabello recogido como mamá solía hacerlo para su recital. Sonrió cortésmente. Buenos días. Buenos días, dije. Por favor, tome asiento. No me reconoció. Por supuesto que no. Para ella, yo era un fantasma usando el éxito como armadura. Maya hizo la introducción formal, ajena a la historia sangrando en la habitación. Esta es la señorita Scarlett Avery, fundadora y CEO. El nombre aterrizó entre nosotras como una chispa. Laia parpadeó, un pequeño temblor pasando por sus dedos mientras ajustaba su carpeta. Avery, repitió suavemente, insegura de conectar los puntos. Gesticulé hacia la silla. Comencemos.
Su currículum era sólido en papel, al menos. Habló de gestión de proyectos, coordinación de equipo, liderazgo bajo presión. Cada palabra ensayada, una máscara que probablemente había usado por años. Escuché, dejando que el silencio llenara los espacios entre oraciones hasta que empezó a moverse en su asiento. Finalmente, pregunté, cuéntame de una vez que tuviste que manejar un conflicto. Dudó. Bueno, en mi última compañía, hubo una disputa de personal. Tuve que imponer justicia, asegurarme de que todos obtuvieran lo que merecían. Me incliné hacia adelante, codos en el escritorio. Justicia, repetí, mi tono calmado, medido. Esa es una palabra interesante. ¿Qué significa para ti? Encontró mi mirada, el primer destello de confusión en sus ojos. Significa asegurarse de que todos tengan la misma oportunidad. Todos. Sí, dijo rápido. Todos. La palabra quedó colgando, afilada e inestable. Luego sus ojos se desviaron a la pared detrás de mí. Vio los marcos, la muñequera, el 20. Observé el momento exacto en que el reconocimiento llegó. Su aliento se atrapó. El color se drenó de su rostro. Su voz se quebró. Scarlett. El sonido de mi nombre de su boca se sentía tanto extranjero como familiar. Miri Kostiana Maisela. Estamos aquí para discutir tus calificaciones, dije uniformemente. Por un segundo, no pudo hablar. Sus manos temblaron mientras cerraba la carpeta en su regazo. Yo no sabía. Pensé que no sobreviví. Terminé en voz baja, sus ojos llenos. Nos dijeron que te fuiste. Quería. La corté con un pequeño movimiento de cabeza. Esto no es sobre el pasado, señora Avery. Esto es un entorno profesional. Tragó fuerte, tratando de encontrar su equilibrio de nuevo. Lo has hecho bien, logró decir. Tú también, dije suavemente. Has aprendido a sonar sincera. La habitación quedó en silencio excepto por la lluvia susurrando contra el vidrio. No quise, empezó, pero levanté una mano. No estoy enojada, dije. La ira era un lujo que no podía permitirme. Construí algo en su lugar. Sus lágrimas rompieron entonces, rápidas y silenciosas. Mamá y papá te extrañan. Lo lamentan todo. La estudié un momento, cada pieza de la vieja jerarquía reproduciéndose en mi mente. Su auto con lazo, mi silla plegable, sus aplausos, mi silencio. Tomaron sus decisiones, dije finalmente. Y tú también. La voz de Laia bajó a un susurro. No los detuve. Debería haberlo hecho.